economía. La economía que se viene, ¿qué tipo de economía nos presenta cada candidato presidencial? Estamos con Martín Tetaz. Hola, Martín. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Tenerte. Estamos acá con Adri, vamos a exprimirte un rato. Bueno, aprovechen. A ver, ¿qué propuestas tenemos a nivel económico? Mira, hay una parte de las propuestas que tiene que ver con lo que dicen mis colegas que trabajan con los distintos candidatos. Y esa parte de las propuestas no es muy diferente. Digamos, en general, todos admiten en ambos, entre comillas, bandos, que no hay posibilidades para hacer políticas redistributivas demasiado grandes recomposiciones de salario, que el margen fiscal es estrecho, que no se puede romper con el Fondo Monetario, digamos, que el esquema, el cronograma que está armado desde el punto de vista macroeconómico, punto más, punto menos, hay que mantenerlo. Luego están las declaraciones políticas de los candidatos, ¿no? Entonces, en los extremos, el candidato a presidente, por ejemplo, de Juntos por Todos, te dice, o Todos Juntos, ya me olvidé cómo se llaman los partidos, te dice Frente por Todos. Frente de Todos. Sí, te dice que, no sé, que va a pagar un montón de cosas con LELIQs o que va a bajar las tasas de interés de LELIQs. ¿Por qué no nos metemos ahí? Una serie de es tan cosas técnico que yo creo que aprovechan, que la mayoría no sabe de qué estamos hablando. Es plata, yo lo explicaba el otro día, que si se suspende ese aumento, digo, ese porcentaje de esa tasa de interés, esa plata no va a la gente. Por eso te digo, va una parte de la discusión, es la discusión racional entre los economistas, que no es muy distinta, y la otra es la discusión política. La discusión política muchas veces es vender para la tribuna, como decimos en el barrio, fulbito para la tribuna, y ahí se tira cualquier cosa. Entonces buscaron un término, una cuestión técnica, yo ahora lo explico en 10 segundos y es una pavada, pero una cuestión técnica que la mayoría de gente no conoce, y es como si vos me preguntás, ¿cómo vas a hacer para ganar con un equipo de fútbol? Y yo te digo que voy a arreglar el parafuso trifásico, digamos. Y vos me mirás y me decís, ¿qué será el parafuso trifásico? Claro, no tiene nada que ver. Acá es lo mismo, la gente dice, voy a subir 20% de las jubilaciones. ¿Y cómo vas a hacer? Con las LELIQ. Y esto de la LELIQ es chino básico para el 99% de la gente, me quedo con que van a subir 20% de las jubilaciones. Ese tipo de propuestas son propuestas de campaña que no tienen ningún asidero, que no las están manejando los equipos de economistas de Alberto Fernández, ni tampoco los equipos de economistas del gobierno. En general, por eso te decía, Vero, no hay grandes diferencias entre las propuestas de los propios economistas que están en el equipo. Sí hay un poco más de prudencia o de control desde el punto de vista de los capitales que propone la gente que está con Alberto Fernández. Te pongo un ejemplo. Vos querés traer $1 millón para hacer una inversión financiera en Argentina, tráelo, pero dejalo por lo menos un año. Vamos, este tipo de planteos que están haciendo, que son bastante razonables, están bastante bien, pero después, en lo que le toca a la gente de todos los días, que puede afectar tu bolsillo, que puede tener que ver con la inflación, que puede tener que ver con el dólar, que puede tener que ver con que crezca la economía, no es que hay tampoco grandes diferencias en el equipo de economistas. Ahora, si gana la política, y bueno, si domina la política en vez de dominar la economía, podemos ir a una Argentina completamente inviable, donde a alguien se le ocurra que se puede financiar gasto emitiendo y dándole la maquinita, y todos sabemos que eso termina mal, ¿no? Ahora, Martín, digo, para ser justos, está claro que esto produjo ruido, el dólar volvió a moverse un poco, tan estable no está la economía, o sea, el gobierno estaba durmiendo en esa plancha que parecía estar haciendo, y bastó una declaración para que se moviera todo. Sí, acá se juntan, es difícil a veces en la economía separar los efectos, ¿no? Separar la paja del trigo y separar qué cosa causa qué cosa. Efectivamente, la economía, por supuesto, va caminando el equilibrio del dólar por una cornisa muy finita y cualquier cosa lo saca enseguida de ese equilibrio. Es cierto eso, el equilibrio es delicado, pero también es cierto que está subiendo el dólar en Brasil, en todos lados. Es decir, cuando hay una tormenta financiera internacional que le pega a todos, a nosotros nos pega generalmente también, y es difícil decirle a la gente dice, no, pero a mí no me importa, no me vengas a contar lo de Brasil, no me vengas a contar lo de Trump en Estados Unidos peleándose con los chinos, pero la realidad es que eso ocurrió. Entonces, a veces cuesta un poco separar estas dos cosas, y es cierto, sí, que puede haber sido algo de la subida del dólar de los últimos días, puede haber tenido que ver con estas declaraciones de, para nosotros el dólar está muy barato y hay que devaluar, pero eso no es lo que dicen los propios economistas de él. Nosotros en Radio Mitre, por ejemplo, entrevistamos tanto a Guillermo Nielsen como a Emanuel Álvarez Agis, que son dos de los principales economistas que tiene Alberto, y ambos negaron que esto de que fuéramos a un dólar mucho más alto, de que se pudiera emitir para financiar y para pagar aumento de jubilaciones, para pagar remedio y para pagar... Ahora, que por otro lado se juega mucho con que estamos con un dólar subvaluado también, o sea... Bueno, claro, pero eso cualquier argentino... El dólar así es clavado, ¿está bien o está mal? Esto es casi un insulto a la inteligencia de los argentinos, ¿no? Porque
Digamos, vos tenés la sensación de que cobrás mucho en dólares. ¿Te da esa sensación? No. ¿A vos te da la sensación de que el dólar hoy está muy accesible y te podés decir, ahora vienen las vacaciones, ¿estás pensando ya Miami o estás pensando más bien San Clemente? San Clemente. Bueno, es decir, en la casa de cada uno, este no es un momento de 1 a 1, de dólar barato, de DM2, no tiene nada que ver con los 90, ni tiene nada que ver con la previa al cepo, ni tiene nada que ver con el 2017. Que también fue bajo este gobierno, que sí estaba barato el dólar en el 2017, cuando salía de 18, 19 pesos el dólar. Pero, Martín, la gente que como nos está viendo, como yo, te pregunta, ni siquiera yo te digo de pensar en las vacaciones, te digo de seguir viviendo y seguir manteniendo el estándar de vida que uno tenía y que ha tenido en los últimos 10 años, 15 años. A ver, ¿qué te propone cada candidato a la hora de decir en qué me va a perjudicar y beneficiar a mí como votante para ver hacia qué lado inclino mi balanza? Mira, no hay grandes... Te vuelvo al punto Vos en los últimos 10 años tuviste soja $600, eso te permitió tener una abundancia de dólares fenomenales que le generó 2 fenómenos a la economía. Primero, dólar muy barato. Entonces vos te podías ir de vacaciones a donde querías, te podías comprar un auto, cualquier cosa que estuviera en dólares, para tu salario era muy accesible, era muy barato porque sobraban los dólares. Bueno, ya no sobran más. Y no sobran más ni para el candidato de A ni para el candidato B. O sea, esto es la ilusión de vamos a volver a cuando era el dólar barato no va a poder ocurrir porque no hay dólares baratos. Y en segundo lugar le daba muchos fondos al gobierno. Entonces el gobierno tenía superávit y podía subsidiar la luz, subsidiar el gas. La ilusión esta de voy a volver a pagar una factura de luz de 200 pesos también es una mentira. No va a existir, ni siquiera la está proponiendo. No es que Alberto Fernández está proponiendo, che, yo voy a volver a las tarifas que había en el 2015. No. Dice, yo voy a cambiar un poco el mecanismo de ajuste, va a ajustar por el salario. Sí, pero el 80% del problema que había con las tarifas ya está resuelto. No es que vienen y te dicen, bueno, está bien, hiciste todo mal, entonces voy a volver a la tarifa del 2015. No. Eso no va a ocurrir tampoco. Ahora, Martín, Fondo Monetario Internacional, gane quien gane, va a haber que pagar un montón de guita el año que viene y los otros 5 años. No, justamente ahí hay un punto interesante. La mayoría de los vencimientos del Fondo Monetario no están el año que viene ni el otro. Están recién en el 2021-2022. Está bien, yo decía o sea, próximos 5 años. En el 2022-2023 te quiero decir. Entonces, te quedan 2 años de changüí para arrancar. Para arrancar y para ordenarte y para que el costo del financiamiento para Argentina sea más barato y vos puedas volver a los mercados financieros y no tengas ningún problema. Si fracasan esos 2 años, vas a tener que renegociar con el Fondo Monetario para que te extiendan los plazos para devolverle ese dinero. Por el problema de siempre, el fondo está muy jugado, más jugado que Argentina porque tiene la mitad de su plata puesta en Argentina, imagínate. Es como cuando vos le debés, no sé, 20.000 pesos al banco, te llaman 40 veces, pero no, le seguís debiendo, pero el punto que te quiero hacer es que ellos están en una posición de debilidad también porque están tan jugados en Argentina y tienen tanta plata puesta en Argentina que es como cuando el banquero... Claro, como cuando el banquero te presta 5 millones y entonces te invita a tomar café, te trata mejor porque guarda no sea cosa que no le puedas pagar. Ahora va a haber que rediscutir antes el acuerdo, digo, se ha hablado mucho de eso también. El año que viene no es que tienen que volverse a sentar con el fondo para renegociar. No, porque mientras haya recumplimiento de las metas que tienen con el fondo no debería haber ningún problema. Y Argentina puede volver a los mercados financieros en un par de años. Ahora, podría ser que el candidato del kirchnerismo quiera sentarse de movida. No es que tenga la premura de hacerlo, no es que tenga muchos vencimientos el año que viene y sí o sí tenga la obligación de renegociar. También dio a entender que quiere charlarlo. Sí, bueno, obviamente, yo en una posición de poder siempre cuando yo voy a asumir... Trato de... Mi posición negociadora óptima es una posición de negociadora donde vos pienses que no te voy a pagar nada y entonces yo cuando gano y asumo tengo todo el poder para negociar. Entonces yo ex ante, cuanto más lejos esté de la oficina, de las chances de ganar, ese era el teorema Baglini. ¿Te acordás que fue en un contexto de un debate sobre la deuda? Que Baglini dijo en el Congreso aquella famosa frase. Dijo, los partidos de izquierda que proponen no pagar la deuda y que con todo lo que se podría hacer si no pagamos la deuda, proponen todo eso porque no tienen ninguna chance de llegar. Cuando empiezan a crecer en las encuestas y tienen alguna chance, empiezan a ser bastante más razonables. ¿No? Para la gente que nos está viendo, ¿cómo hacemos para pensar qué candidato nos va a llevar a una inflación menor? Mirá, si vos mirás en el mundo... Díganos, ¿cómo hacer para poder discernir objetivamente? Sí, mirá, si vos mirás en el mundo... Todos los países del mundo resolvieron el problema de inflación. Quedan 10 países en el mundo con inflación. Quiero decir, 10 países. No es que la inflación es un problema en todo el mundo y todos los países de América Latina... Se puede solucionar. Se puede solucionar y sabemos cómo hacerlo. Y la verdad que una vez que la economía ya desde el mes de octubre, mirá lo que costó.
tuvo que venir el Fondo Monetario, porque este gobierno también seguía emitiendo. Emitía menos que el anterior, todo lo que quieras, pero emitía también. Tuvo que venir el Fondo Monetario, el acuerdo con el fondo, desde octubre del año pasado no emite más. O sea que nosotros cortamos la máquina de generar inflación, la cortamos, pero sigue habiendo inercia. Bueno, porque acá la genera el dólar. No, bueno, pero el dólar se aumenta también porque hay muchos pesos en la economía. Si no los hubiera, no tiene margen para aumentar. Entonces, acá lo que hay también es una inercia. Si vos mirás en realidad, Adriana, los últimos 6, 7 meses desde que se cortó la emisión monetaria, el dólar es lo que menos subió en Argentina. Si cualquier cosa que salía a 40 pesos en octubre del año pasado, hubo 30% de inflación. Pero tuvieron que poner una banda y hacer un montón de cosas. Está bien, pero ¿qué te quiero? Al central, subir la tasa hasta porcentajes. Está bien, pero la tasa está hoy más baja incluso de lo que estaba en octubre del año pasado. Lo que te quiero decir es, si vos mirás desde octubre del año pasado, cualquier cosa que salía a 40 pesos en octubre, hubo 30% de inflación en el camino, 3 por 4, 12. Así que cualquier cosa que salía a 40 hoy sale 52. El dólar mínimo, por eso te digo. Mínimo, Martín. Por eso te digo, menos el dólar. El dólar está en comparación en estos 6 meses, es lo que menos aumentó. Ese es el argumento de los que te dicen el dólar está barato, porque el dólar no aumentó tanto en todo este periodo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Nosotros ya cortamos la máquina que genera la inflación nueva. Ahora hay un proceso de desinflación que tiene que ver con la inercia. Yo iba a 200 a Mar del Plata. Me advierten que me voy a chocar contra una curva y yo entonces levanto la pata del acelerador. Pero el auto no va a frenar automáticamente cuando ni que me paren el freno frena. Quiero decir, si yo me paro en el freno, todos sabemos que el auto tarda 150, 200 metros en frenar. Imagínate una economía que viene a una velocidad, porque la inflación es la velocidad de los precios. Y acá me meto con esto que nos pasa cíclicamente a la Argentina y que repetimos, y a veces hasta repetimos posibles soluciones para los mismos problemas. Y algo que vos habías escrito en este libro, ya tiene unos añitos, Neurociencia para Presidentes, que tiene que ver con la posibilidad que tienen. Ese es un libro editado, digamos, por Diego Golombek. Sí, y Nora Bar. Sí, que donde me tocó escribir un capítulo. Que tienen que tener de economía en la cabeza los presidentes, ¿no? Y la posibilidad que se tienen de cambiar justamente costumbres adquiridas, mal adquiridas de los argentinos para mejorar la economía. Sí, porque la gente toma decisiones sobre la base de representaciones mentales de la realidad, que no necesariamente son la realidad. Te pongo un ejemplo muy simple. En el año 2003 la economía se recuperó fuertemente, todos sabemos la historia, creció 8,8% de la mano del consumo. El consumo fue la variable que lideró la recuperación de la economía en el año 2003. Sin embargo, los salarios reales, también sabemos la historia, estaban destruidos porque había habido una devaluación brutal en el 2002, 25% abajo de los salarios reales, mucho, el triple que ahora, digamos. Había 21% de desempleo, altísimo desempleo, pobreza 55%, y sin embargo voló el consumo. O sea, ¿cómo voló el consumo? ¿Qué pasó? Que de golpe la confianza de los consumidores en la economía se fue pum para arriba, como diría Tinelli. Estaba todo el mundo entusiasmado. Vos decís, ¿pero cómo van a estar entusiasmados con estos números? Y ¿cuál era el problema? La raíz central, que la gente toma decisiones por la diferencia. El dólar que parecía caro cuando se había devaluado y empezó a bajar de golpe. Lo mismo que pasaría ahora. Si mañana empieza a bajar el dólar, la gente empieza a entusiasmarse. O sea que la palabra clave es confianza. La que abre todas las puertas es confianza. Y la clave es cómo se construye. Exactamente, la clave es la confianza. Y el punto que quiero hacer es que la confianza no se construye por el nivel de las variables, sino por el recorrido, por el cambio. Entonces, nos angustiamos porque sube 2 pesos el dólar, ¿no? Entonces nos estamos todos preocupados. Pero yo te acabo de dar el dato duro que tendría que hacer que vos no estés preocupada. Te estoy diciendo que desde octubre para acá es lo que menos subió. No estamos emitiendo. De hecho, no estamos emitiendo y el dólar es lo que menos subió mucho menos que cualquier otra cosa. En realidad el dólar no está caro para nada en la comparación con octubre. ¿Me explico? Sí. Entonces, claro, pero vos me decís, no, sí, pero eso que vos me decís yo me pongo nervioso igual porque se movió 2 pesos. Quiere decir que la gente reacciona al cambio en la variable y no al nivel de la variable. Y ese es un punto importante para tomar decisiones. Porque si ahora el dólar baja 3 o 4 pesos, aunque está el doble de caro de lo que estaba el año pasado, la gente de golpe siente que la economía puede andar, puede recuperarse, consume, se anima a invertir, toma decisiones y la economía arranca. Incluso cuando hoy está mucho peor la situación de lo que estaba el año pasado en términos de dólar. ¿Me explico? Sí. Lo que pasa es que hay algo que es clave. Confianza. Confianza va de mano de alguien que te diga que tiene credibilidad para vos. Claro. Si a mí me confunden y un candidato dice una cosa, otro dice que no es así, y la gente que realmente sabe no sale a hablar,
es muy complejo. Bueno, pero el problema... Más en un lenguaje simétrico que podemos entender todos, no solamente los economistas. Claro, pero el problema esto es interesante porque esto no pasa en otro país. Es decir, absolutamente normal que en otro país hay un periodo electoral y cada uno tenga su plataforma diferente, sus distancias, pero la gente no tiene la menor duda de cuánto va a salir el dólar en Suecia la semana que viene, gane quien gane, ni tiene la menor duda de cuánto va a ser su salario, gane quien gane, ni tiene la menor duda... Es decir, las grandes variables que definen tu tranquilidad con la economía, tus decisiones que te ordenan tu vida, para decirlo de alguna manera, o te la desordenan, para decirlo de otra manera, no dependen de que gane fulano o gane mengano. Sí, puede ser que se vayan deteriorando progresivamente. Sí, acá puede pasar acá la sensación de la gente es que en diciembre esto puede ser así o así, ¿no? Y entonces... ¿Qué tiene que tener en la cabeza un ganador, ¿no? Sea quien sea, y presidente él, para arrancar? La agenda, ¿con qué empieza en términos económicos? ¿Qué repasa? ¿Qué cambia? Mira, bueno, está muy bien. Yo creo que, por esto que decía Vero recién, hay que transmitir la sensación de que hay un cambio en el régimen económico que hace que las reglas de juego cambiaron y esperemos otra cosa distinta hacia adelante. Digamos, eso gane quien gane. En cualquier circunstancia... Que vamos a estar mejor lo tiene que por cualquier supuesto, candidato... Está bien, pero vamos a poner la enorme diferencia. Yo soy Alberto Fernández... La gente espera un cambio de, no digo 180 grados, pero la gente espera un cambio respecto de Macri. Para Macri es un poco más difícil, porque si Macri sigue, tiene que generar la sensación de que igual va a haber un cambio dentro de su propio gobierno, para generar esta expectativa, este cambio de expectativa que decían ustedes. Digo yo, aunque yo me sienta muy bien físicamente, si quiero mostrar un cambio, por lo menos me baño, me cambio la camisa y me peino distinto, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, cambió. Tiene que generar alguna expectativa por ese lado. ¿Y cómo se la genera expectativa por ese lado? Bueno, tendrá mucho que ver con el gabinete que anuncie, tendrá mucho que ver con el nuevo programa económico que anuncie, porque muchos dicen, y yo estoy de acuerdo con eso, el plan económico del gobierno, desde el punto de vista monetario, hay un montón de cosas del plan que parecen más bien un plan diseñado para llegar. Algunos le pusieron incluso en broma el plan llegar, ¿no? Sí, sí. Entonces, decía llegar a las PASO. Claro, entonces uno dice, bueno, a ver, está bien, barajemos y demos de nuevo, a ver cómo va a ser entonces... Ahora, ¿cuál va a ser tu plan para los próximos 4 años? Ahora que ya hay certeza, por ejemplo, buena parte de la presión cambiaria es por el riesgo que hay. El riesgo país que tiene Argentina, casi 300 puntos de esos 800 riesgo país, es riesgo político. Presumiblemente ya no va a estar el año que viene. Entonces, bueno, ¿cómo se va a barajar y dar de nuevo? Va a estar en 700 y pico, va a estar en 400 Debería y pico. estar un poco más bajo. Entonces, ¿cómo se baraja y se da de nuevo en ese escenario donde ya no hay tantas dudas, no va a haber tanta presión sobre el dólar, no va a haber tanta presión sobre el riesgo argentino? ¿Y el dólar en el verano, gane quien gane, cuánto? Como mucho que 50, 47. Mira, este es un punto muy interesante, porque después hay gente que se olvida que estamos en una economía inflacionaria, ¿no? Entonces, cuando vos estás en una economía con inflación, lo normal es que cualquier precio acompañe a la inflación. Entonces, si vos en los próximos 12 meses del año tenés 30% de inflación, lo que hoy vale 45 tiene que valer más o menos 58 el año que viene, dentro de 12 meses, ¿me entendés? Y debería ir acompañando. Todos sabemos que no es lineal, que no va todos los meses, que a veces durante 3, 4 meses no aumenta el dólar y después de golpe salta y acompaña. Baja, exactamente. Sí. Suele pasar eso, pero por eso yo no sé exactamente cuánto va a estar el dólar en enero o en febrero. Lo que sé es que lo que sé es que en general, claro, que no se puede saber. O sea, que está bueno lo que dijiste, porque hay gente que se cree eso. Hay gente que se cree lo del pulpo pol, aunque todos sabemos que lo del pulpo pol es joda. Claro, todos sabemos, pero aunque sabemos que no puede ser fácticamente que un pulpo adivine el resultado de un partido, hay millones de tipos mirando a ver para qué lado se movía el pulpo pol y en dónde se movía. Queremos O sea creerlo. que en el fondo esta superstición de que, imagínate si ese encima viene con un título abajo y dice, economista, guarda, este tipo sabe cuánto va a salir el dólar. No, nadie sabe. No. Si supiera alguna persona cuánto va a salir el dólar con precisión, esa persona sería millonaria, nadie puede saberlo. Lo que sí todos los economistas sabemos es que en general el dólar va acompañando a la inflación. Como te decía recién, un mes un poco más, otro mes un poco menos, pero deberíamos esperar que acompañe a la inflación. Bueno, Martín, nos quedaríamos con vos toda la tarde. Bueno, con mucho gusto. Pero nos encantó. Bueno, muchas gracias. Ojalá todos nos explicaran así, ¿no? Sería un poquito más claro todo. Bueno. Gracias, Martín.